Que ya está Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestros estudios. Gracias, ministro, por estar acá. Un gusto compartir con ustedes. Javier, resumime la información, porque el dengue se ha convertido ya en un tema de debate político. Está en el eje de la discusión política todos los días. De política sanitaria, en este caso, por la falta de respuestas que hay ante una epidemia que ya había dado señales en el verano pasado y vuelve a dar una señal muy fuerte en Argentina y en todo Sudamérica. Y bueno, estamos viendo que México nos manda unos repelentes donados, estamos viendo que el gobierno abre la importación total de repelentes porque ya otra cosa ya a esta altura no se puede hacer, la polémica por la vacuna y mientras tanto tenemos cifras récord de infectados, de infecciones y cifras récord de fallecidos por dengue. ¿Qué está pasando, ministro Quirós? Mientras vemos son las imágenes en la cola de la guardia del hospital en Ramos Mejía. ¿Esto qué es el hospital? Del Ramos Mejía. Ramos Mejía. Ahí esa es la guardia, que me imagino que debe ser un poco lo que se replica en distintas guardias médicas. No, déjame hacer una pequeña corrección. Primero de todo, nosotros montamos 18 unidades de febriles para que la gente durante todo este periodo con fiebre no se atienda en las guardias. Así que los que van a las guardias tengan una atención específica de guardia, con lo cual todos los hospitales públicos atienden en unidades febriles, no en las guardias, ¿no? Y por supuesto que lo que pasa en la práctica, que es en las unidades febriles, que se atienden en cada hospital 50, 60 personas por día, la gente se hace el interrogatorio, el examen físico, se le pide el análisis de sangre y se espera 3 o 4 horas a que esté el análisis de sangre, con lo cual uno ve en todos los hospitales públicos todos los días gente esperando, que está esperando que esté su resultado, que la gente decide quedarse en el hospital a esperar el resultado. Con lo cual, ¿pero no debiera quedarse en el hospital? Podría quedarse o no, puede irse y volver dentro de 4 horas, porque el análisis tarda ese tiempo, pero la gente quiere saber si tiene dengue o no y se queda a esperar ahí. Y nosotros tratamos de condicionar los lugares para que así lo hagan. Pero entonces esta gente va al hospital a hacerse el análisis. Nosotros lo que hacemos es, frente al cuadro febril, se lo deriva en el hospital a la unidad de febril, donde montamos en todos lados, como hicimos con las UFU, ¿te acordás? Con el COVID. Exactamente lo mismo, solo que en vez de estar afuera del hospital, ahora están adentro del hospital. Luego hacemos 2 consultas. Una primera consulta, vemos la gravedad, titulamos si tiene indicación de internación o de hidratación endovenosa o no, y se le hace el análisis para ver la gravedad del impacto en el estudio de sangre y para testear si tiene COVID o no. Espera 2, 3, 4 horas lo que termine el análisis y luego se va y vuelve a las 48 horas a recontrol. El recontrol a las 48 horas, si no tiene gravedad, entonces se le da el alta de la enfermedad. Entonces, todas las personas vienen 2 veces, las 2 veces esperan un tiempo a que esté el análisis de cada día. Pero además de esa imagen de ahí, no es ni de la guardia ni de la unidad febril, esa imagen es de la gente que viene a sacarse sangre del laboratorio, que es un pasillo que da a la entrada del laboratorio del Hospital Ramos Mejía, que todos los días hay cola para hacerse sangre como en cualquier sistema público y privado de la Argentina. Más allá de esta situación particular. Claro, la gente que está ahí es la rutina de sangre de todos los días, digamos. Hay cierta confusión con las imágenes de los hospitales y lo que está pasando. ¿No han aumentado entonces las consultas en las guardias por este caso particular del dengue? Las consultas han aumentado en todos los hospitales. Lo que hemos hecho es conservar la guardia para el cuidado de las emergencias y darle una segunda atención al grupo de febriles por fuera de la guardia. Ese segundo grupo, desde ya que ha aumentado y hemos estado atendiendo, 60% de esa consulta son porteños, 40% son bonaerenses. Nosotros hemos redimensionado el sistema público para atender dignamente a todos los ciudadanos que se acercan al hospital público y así lo estamos haciendo como ya lo hicimos en la pandemia anterior. Javier. Usted, ministro, mantiene el cargo desde la gestión anterior a esta, con lo cual no le puede decir nada a la herencia recibida en salud, por lo menos en la ciudad. ¿La ciudad se preparó para este pico de epidemia que ya había registrado datos al respecto en el verano pasado? Bueno, primero permitime discutir tu pregunta en este sentido. Ustedes me han visto, he tenido una visibilidad pública muy grande en los últimos años. No me han visto nunca buscar un culpable de nada de lo que me pase y nunca me he enojado con una crítica. Al revés, yo soy de los que piensan que las críticas te fortalecen porque te dan una oportunidad de una mirada diversa para aprender. Con lo cual, primero, yo no hubiera, por más que hubiera sido mi primer día, no estaría viendo qué es lo que dejó el anterior. Bien. No es mi estilo, creo que eso no es el rol de un funcionario público. Creo que los funcionarios públicos tenemos que dar explicaciones de lo que vamos a hacer y lo que hacemos. No todos lo hacen. Por eso yo no todos los funcionarios públicos lo hacen. Yo te estoy contando lo que la gente ha visto a lo largo de 4 años, con lo cual no hace falta que lo explique demasiado.
Segundo, digamos, los brotes epidémicos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires se vienen dando desde el 2008 y todos los años se dan. Nosotros tenemos una campaña de intervención que empieza todos los agostos y termina todos los mayos, preparando en el periodo invernal el trabajo de descacharrización, sobre todo trabajar sobre el huevo, que es el que queda en el invierno porque ya no hay adulto, y a lo largo de todo este periodo hemos estado trabajando barrio por barrio. Ahora, obviamente, en el contexto del brote o de la epidemia más alta de la historia de Sudamérica, es naturalmente las intervenciones tienen un impacto de mitigación moderado, pequeño, digamos, es incomprobable qué hubiera sido si no hubiera hecho las actividades de prevención que hicimos. La campaña pública más visible sobre la prevención del dengue es de la Ciudad de Buenos Aires, la pueden ver en cualquier lugar, desde el mes de agosto esta parte, digamos, ha estado a la vista, pero por supuesto que el dengue es una enfermedad difícil de administrar y sobre todo requiere una cooperación entre los gobiernos y los ciudadanos que tenemos que aprender cada año, en cada ciclo, de cómo hacerla mejor. ¿Cuál es la forma de atacar el dengue, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Epidemia? Esto es una epidemia. Esto es una epidemia. Sí, claro. ¿Cuál es la mejor forma? Pues, yo estoy un poco desconcertado, no soy un especialista en esto, pero he visto al ministro de Salud, al doctor Russo, decir que detrás de los que decían que había que vacunarse, había una campaña de medios y de laboratorios. Lo cual, si es un gobierno que está un corajudo, podría identificar efectivamente cuál es el laboratorio con nombre y apellido que está poniendo plata y a qué medio le está poniendo plata, si esto es así. Pero no sé si esto es así, porque no soy especialista en el tema y conocemos que hay laboratorios detrás de la vacuna de la aftosa, ahora va a hablar en un rato Carlos González Prieto, o de distintas vacunas, pero no sabemos si acá también hay un lobby feroz que está confundiendo a la gente con el tema de la vacuna del dengue. Bueno, vamos al fondo de tu pregunta. ¿Cuál es la forma que debiéramos administrar esta situación? En la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo siempre hablo, porque en el norte el comportamiento es un poco diferente, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires es muy importante, digamos, el dengue es una enfermedad de desorden socioambiental, ¿no es cierto? Se da en grandes urbanizaciones, sobre todo de zonas de relativa pobreza, de organización social, si querés, urbanización desordenada, en el medio de un cambio climático que va llevando el mosquito cada vez más al sur en nuestro territorio. Entonces, más del 80% de los criaderos de la Aedes aegypti, porque hay que diferenciar el mosquito ese que ves en la plaza, en el espacio público, que no transmite la Aedes. El Aedes aegypti, más del 80% de los criaderos en los trabajos científicos están identificados en el domicilio, el peridomicilio, en el trabajo, en el peritrabajo. Es decir, se lo llama mosquito mascota porque vive con nosotros. Por lo cual, ese es el mote que se le pone, ¿no? Vive con nosotros. Por lo cual, la tarea, el paso número uno de cualquier gobierno que quiera administrar esta problemática es comunicar con claridad. Y es un poco lo que yo intento hacer con mis dificultades, con mis incapacidades, pero comunicar, explicar la problemática de dónde están los criaderos y cómo trabajar en ellos, porque se necesita la cooperación público-privada, porque si el 80% está en el sector privado, necesitamos una cooperación público-privada. Entonces, comunicar con claridad, en campañas y en actividades públicas. Lo segundo, por supuesto, es trabajar sobre la estrategia de prevención y promoción, trabajos territoriales. Él me preguntaba qué hemos hecho. Nosotros hicimos más de 4.000 intervenciones desde agosto a esta parte en los barrios, en los territorios. Yo he hecho un montón de ellas, casa por casa, golpeando, explicando, buscando criaderos en los domicilios. Es una tarea que cada año enseña a un grupito, porque obviamente hay 3 millones de porteños, pero cada año debiera haber más gente que sepa cómo identificar la zona donde está el mosquito en los contextos que ellos pueden administrar. Luego, por supuesto que las comunas, el espacio público alrededor de los domicilios también debe estar tratado. Y luego vienen las políticas del sistema de salud. La vacuna. Claro, primero formalizar, construir un sistema de salud que sea capaz, competente para atender, que es lo que yo primero te dije, que es un poco lo que hemos montado sobre la ciudad. Y lo segundo, las estrategias de prevención. Pero no se entiende entonces, ¿la vacuna sirve, no sirve? Bueno, hay que administrarla, la vacuna lleva ya apenas un año en el mercado, con lo cual la información que tenemos es del trabajo que documentó su eficacia y su seguridad. Es una vacuna que es segura y es eficaz. Eso está documentado, por eso está aprobada en la Argentina. Fue demostrada esa eficacia y seguridad en personas de 4 años hasta 60 años. Todavía no sabemos
el impacto de la vacuna en mayores de 60 años. Es un mensaje para los porteños importante porque los mayores de 60 es un grupo muy grande. Y luego, al día de hoy, todavía no está claras las políticas públicas de dónde aplicarla, cómo aplicarla y en qué momento aplicarlas. Pero la mayoría de los expertos comparten, y la CONAIM así lo declaró también, que es una vacuna que inicialmente debiéramos focalizarla a los lugares, focalizándolo en los territorios donde hay una circulación intensiva del virus, que tienen la mayor tasa de enfermedad, como típicamente las provincias del norte, que es lo que están haciendo, y sobre todo en los grupos etarios que más se enferman, que esto es los jóvenes. ¿Qué grupos? Bueno, en Brasil lo decidieron vacunar solamente personas de 10 a 14 años. Jóvenes, entonces, o niños. Extremadamente jóvenes, Sí. Preadolescentes o adolescentes. Sí. Y en el norte están vacunando de 20 a 40 años porque los datos que tienen es que los que más se enferman están en esa edad. Entonces, la vacuna es segura y eficaz, debe focalizarse en los lugares donde hay circulación muy intensiva, a los grupos etarios más jóvenes, que son los que más se enferman, y sobre todo recordar que entre 4 y 60 años es donde está sobradamente documentada su utilidad. ¿A dónde hay riesgo de vida? A mí me sorprende, usted dice que esto está vinculado mucho también a cuestiones de pobreza, de precarización urbana y demás. Me imagino que tiene que ver con el tema del criadero de mosquitos, ¿no? Por supuesto la falta sí. Por supuesto que sí. de desmalezamiento o de limpieza del espacio al aire libre. Pero bueno, yo conozco una cantidad enorme de gente socioeconómica de clase media o media incluso alta o acomodada que en los últimos meses ha contraído dengue y claro. se la ha pasado muy mal. Por supuesto que sí, porque además vos circulás en una ciudad donde vas a un lugar público, vas a un trabajo o estás en tu propio departamento. Vos fíjate, es muy común encontrar, aquí no lo he visto, pero es muy común entrar en cualquier estudio, en cualquier radio, en cualquier lugar público y encontrar un potus, unas flores en un tarro de agua, o los bebederos donde sacar agua con los vasos, en la base del bebedero estar lleno de agua, o en los techos, por supuesto, con elementos de descarte. Así que alrededor nuestro permanentemente, uno cuando revisa con cierto ojo, encontrás ubicaciones perfectas como para que la Aedes ponga su huevo. El Aedes es una mosquita muy pequeña y que pica justo antes de ovar, ¿no? de poner los huevos. Entonces, típicamente ubica el lugar donde va a poner los huevos y sale a buscar un humano para picar. Porque una vez que tiene la panza llena de huevos y de sangre, su vuelo es muy corto. Entonces, típicamente donde los Aedes te pican, cerca hay un criadero, un lugar donde se puede poner. Entonces, hay que ponerle el ojo a los edificios. ¿Y puede ser en el interior también de un edificio? No, o el interior? puede ser no. Hay una proporción significativa que es en el interior. Por eso siempre decimos, en los lugares, por ejemplo, vos tenés en la cocina o en el baño un sifón de agua que está todo el tiempo con agua y que no corre mucho el agua, tirale una pava de agua hirviendo alrededor de los bordes, porque si hay huevos, eso la mata. ¿Y quiénes tienen riesgo de vida? ¿Quiénes tienen riesgo Bueno, de vida? esa es otra cuestión, ¿no? Digamos, esta es una enfermedad que el 70% de la población lo hace con pequeños síntomas que ni siquiera nota, es decir, se los llama asintomáticos, ¿no? Sí. Después el otro 30% hace un cuadro febril muy molesto, se llama quebrantahuesos porque es muy molesto, la gente que lo ha tenido y lo ha comunicado es muy molesto. El 5% digamos, 5% de los enfermos, de los que se contagian, tienen un cuadro que requiere hidratación endovenosa o atención especial. El 0,2% hacen un dengue grave. El cuadro de dengue grave se ve en el 0,2%, es decir, 2 cada 1000. Y el dengue fatal o mortal es de 0,05, es decir, 0,5 cada 1000, ¿no es cierto? Es decir, es una enfermedad. Es decir, bajísimo. ¿Pero qué es una ruleta? Un décimo, fíjate, es un décimo de la gripe estacional. ¿Y hay alguna propensión a sufrir esos cuadros graves en base a cierta patología? Dos cosas. Primero, por supuesto que los extremos de edad, los niños en el primer año y los mayores de 65 años tienen más riesgo, los que tienen enfermedades comórbidas, como era en el COVID, sí. Pero además, un secreto un poco para decirle a la sociedad, ¿no? Es lo que más facilita que progrese una enfermedad más grave, más significativa, es deshidratarte. Entonces, lo importante, el mensaje es, si vos tenés fiebre en la Ciudad de Buenos Aires en el periodo veraniego, en cualquier año, en el periodo veraniego, primero no te automediques, tomá solo paracetamol. Y segundo, hidratante profusamente. Medio litro por hora durante las horas que estás despierto, medio litro por hora todo el día. Porque como uno se siente quebrado, tirado en la cama, con poca energía, incluso no tiene mucha sed, no se hidrata, la deshidratación es lo que más empeora el cuadro. Le hacemos dos últimas preguntas, si se quiere, encuadre político, Javier. Sí, ¿cuál es la mirada que tenés vos, Fernán, sobre la actuación del Ministerio de Salud Nacional, que demoró bastante en
dar la cara o en dar explicaciones, y cuando lo hizo siempre como a la defensiva, no planteando, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que, como te dije, un componente esencial de la gestión de esta problemática es comunicacional, porque la gente tiene que aprender. Hay cierta cuestión instintiva que vos considerás que si vas a la plaza o si vas al parque, ves un mosquito, te asustas que te vas a contagiar. Bueno, eso no es cierto, ahí no está la Aedes aegypti. Hay cierta concepción en la sociedad que el segundo cuadro de dengue es gravísimo y mortal. Bueno, eso no es tan así. Los informes más recientes indican que la gravedad no es tan significativamente mayor en la segunda vez que la primera. Hay cuestiones que hay que comunicar porque la sociedad lo necesita, y yo creo que el Gobierno Nacional podría haber comunicado antes y más intensivamente. Este último tiempo empezó a comunicar y yo creo que ese es el camino apropiado. ¿Y cuál es tu mirada sobre el tema de la vacuna y si tiene que ser obligatoria, no tiene que ser obligatoria? El costo no es, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, no es accesible para cualquiera, teniendo en cuenta que además son 2 dosis, cada dosis entre 70 y 80 mil pesos. Bueno, un poco lo comentaba hace un ratito, ¿no? Una cosa es la discusión individual, si yo me tengo que vacunar o no, y otra cosa es la política pública de a quién ponérselo en calendario para qué grupo, ¿no? El calendario, al día de hoy, la información es bastante uniforme, que hay que focalizar y segmentar. Focalizar en los lugares, por ejemplo en el norte en este momento, y segmentar a los grupos etarios que corresponden. Luego la indicación individual es una decisión del sujeto con su médico de confianza. Vos fíjate, una persona que, decíamos recién, una persona que tenga dengue tiene 0,5, 0,6% de riesgo de hacer un dengue que requiere internación. 0,5, 0,6 según los trabajos, pero el trabajo de Takeda muestra en la tabla 0,6%. Y la vacunación a ese sujeto le baja 0,1%. Es decir, que el descenso es significativo, siempre debajo del 1% de riesgo. Es decir, siempre estamos hablando de un descenso de riesgo relativo muy significativo en un riesgo absoluto que es extremadamente pequeño. Eso es una decisión de cada ciudadano con su médico, si le parece apropiado para él. Siempre recordando que de 4 a 60 años es el grupo donde debiéramos considerar la alternativa individual. Y yo tengo la última respecto a esto de la relación entre ciudad o provincia de Buenos Aires y gobierno nacional o el resto de las provincias. ¿Ustedes perciben que este es un gobierno que tiene una ideología libertaria? Y que en el tema económico, bueno, es discutible, puede haber un gobierno que sea más intervencionista, otro más liberal, otro más libertario, digamos, ¿no? O minarquista. La intervención mínima por parte del Estado o el Estado reducido a su mínima expresión. En el tema salud, ¿ustedes piensan que el gobierno tiene esta ideología detrás? Porque a veces tenemos un problema en la Argentina, que son los dogmas, ¿no? Que condicionan la gestión pública, para un lado y para el otro. Claro. ¿Ustedes creen que esa ideología clara desde el punto de vista económico y otras cuestiones culturales de la vida también está relacionada con la política de salud? Bueno, no lo veo en el ministro de Salud. El ministro de Salud lo que ha tenido es un enfoque muy de rectoría, es decir, de transferir las responsabilidades operativas a las provincias. Eso es diferente a lo que estás planteando, ¿no? Lo que estás planteando es mucho más profundo. Ahora, yo te diría, y lo he dicho muchas veces... Básicamente, si el problema de salud lo resuelve el mercado, no lo resuelve el mercado. En términos de salud, no hay ningún país que yo conozca que crea que el mercado gestiona la problemática. Es decir, todos los gobiernos, hasta los más liberales, el mismo gobierno americano, digamos, tiene una estrategia de política de salud antes de la ley Obama y después incluso aún más con la ley Obama. Digamos, la salud no es para liberar definitivamente al mercado. El mercado tiene un lugar en los sistemas de salud, siempre dentro de un marco general de un sistema único, universal y gratuito que los gobiernos regulan y conducen, ¿no? Es decir, me parece que eso no vas a encontrar ni siquiera economistas que crean que el mercado es el que regula los sistemas de salud. Básicamente, y no quiero entrar en un debate técnico, pero básicamente porque, digamos, el sistema de salud tiene unas fallas que son muy estructurales. Entre comillas, el cliente tiene una asimetría de conocimiento con el estado del arte de la salud. Que el paciente claro, tiene una asimetría de conocimiento. Las palabras del mercado, ¿no? Pero digamos, naturalmente hay una asimetría del conocimiento, hay un asesor en el medio que es el profesional que te indica algo, no puedes estimar los riesgos que estás tomando para el futuro porque no tenés el conocimiento. Es decir, no es un ámbito para que el mercado lo regule. Sí, por supuesto, todos los sistemas de salud tienen un ámbito privado donde el mercado funciona, siempre con un Estado detrás que regula y contiene, ¿no? Doctor Quiroz, gracias, muy amable, como siempre, por haber estado acá en el programa.